Buenas tardes, hermanos. Bueno, una vez más, es un privilegio para mí, es un gozo, una bendición y también una responsabilidad. Abrir la Biblia, las Sagradas Escrituras, para compartir con ustedes algunos pensamientos, alguna reflexión en cuanto a la palabra del Señor, ya que no nos podemos reunir como nos reunimos en forma física, hermanos de UME, pero bueno, lo podemos hacer en forma espiritual, digamos, de una forma así, y a través de alguna grabación, de algún videíto o de alguna llamada de WhatsApp, siempre estar juntos, esto es importante. Entonces quiero ir al libro de Efesios, capítulo 1, vamos a buscar, les doy tiempo que busquen, es el capítulo 1, del versículo 15 al 23. Esto es una buena meditación de Pablo, que hace Pablo referencia a todas estas cosas, bueno, a lo espiritual, a la iglesia, a la comunión, digamos. Y dice así la palabra del Señor, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor bendiga su palabra con respecto a lo que el Señor quiere compartir, y que primeramente me fue de bendición a mí, hermanos, y espero que sea de bendición para ustedes. Acá encontramos algo muy importante, dice en el versículo 15, Pablo comienza en esta parte, digamos, podemos encontrar en esta parte del 15 al 23, si empezamos a buscar y a mirar, podemos encontrar 4 cosas importantes. Primero, encontramos en Pablo un agradecimiento por los hermanos de Éfeso. Segundo, una petición. Tercero, un propósito. Y cuarto, sería ese propósito ya más abierto en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque esto nota el espíritu de este escritor. Sabemos que Pablo fue seguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia, y Pablo fue testigo ocular del Señor Jesucristo. Entonces sabemos, si vamos a Hechos de los Apóstoles, la Biblia habla la palabra del Señor de cuando el Señor se le aparece a Pablo, a Saulo en su momento, y se convierte al Señor y entrega su vida, y se da cuenta que el único camino es Jesucristo a través de la obra redentora de Él. Entonces miren lo que este escritor, este apóstol, sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, hace cosas maravillosas, guiado por el poder del Espíritu Santo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué escuchó Pablo? La fe en el Señor y el amor entre ellos, para con todos los santos. Grande de destacar, importante, pero Pablo no quería quedarse en eso únicamente. Pablo quería en más conocimiento de Dios y del Señor. Por eso Pablo sigue, y miren, versículo 16, dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. En las oraciones Pablo daba gracias por este pueblo. Qué importante, ¿no? Era un pueblo cristiano, un pueblo que se había entregado a Cristo, que había fe en Cristo y que había amor entre los hermanos. Pero Pablo quiere algo más, y esto es lo importante, hermanos. Y en estos tiempos es importante de esto más que Dios quiere que nosotros sepamos. Miren qué importante. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Otra cosa importante, y la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza. Acá el apóstol Pablo empieza a hablar de algo más profundo, del poder de Dios y de la resurrección de Cristo, del poder de Dios y el traslado del Señor en su poder a su gloria, sentado a la diestra del Padre. Y esto nos debe dar alegría, esto nos debe dar gozo, esto nos debe dar confianza, porque nosotros estamos buscando esa bendición. Dice, el poder de su fuerza, el poder de Dios que operó en Cristo. Miren qué importante. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Obra redentora de Cristo, obra de la cruz, ascensión a los cielos, sentado a la diestra del Padre, sentado en lugares celestiales. Y acá hay algo importante. El Señor se lo ganó. Miren qué. Y sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es Jesucristo, este es el Hijo de Dios, este es el Dios en potencia. Esto es lo que Pablo quería que la gente supiera, de que los hermanos de Efeso supieran, que no era simplemente la fe, que era importante, el amor por los hermanos, sino saber de quién era ese Cristo y el poderoso que había subido a los cielos y que había adquirido toda autoridad delegada por el Padre. No solamente en este siglo, sino en el venidero, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se da cuenta? La iglesia no está sola. Otra cosa muy importante para entender aquellos que hemos creído en Cristo. Mire y escuche, hermano, para tener en cuenta. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Bendito sea el Señor. Todas las cosas que pasan y que pasarán. Acá habla de señoríos, de reino, de autoridad. ¿No? Están sometidas bajo los pies de Cristo. Cristo, el Señor, está por sobre todo esto. No hay de qué preocuparse. Bajo sus pies. Y lo dio otra cosa importante. Todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Y acá entra en acción la iglesia de vuelta, hermanos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien piensa, digamos, de alguna forma, a través del Espíritu Santo por la iglesia. Qué grande, ¿eh? ¿Tenemos necesidad de algo? Si creemos que Cristo es el Señor, que Cristo lo ganó en la cruz, que el Padre le delegó autoridad. La iglesia, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, somos el cuerpo. Dice, miren, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. El Señor es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, como nuestro soberano Dios. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces yo digo, hermanos, en Cristo estamos completos. Si Cristo es la cabeza, ¿de qué tengo necesidad, hermanos? Pero para reflexionar, como el apóstol dijo, ¿cuántas cosas maravillosas? En fe, en amor. Y esto es lo que Dios quiere, que sigamos creciendo en amor como iglesia, buscando el trono de Cristo, humillándonos delante de su presencia, reconociendo que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es nuestro papá y podemos venir a Él en todo momento en alabanza y en adoración, en petición, pidiéndole, Señor, perdóname, pidiéndole por mi hermano, pidiéndole por mi hermana, pidiéndole por aquel hermano o por aquellos hermanos que se congregan al nombre de Cristo en otro lado,
que son mis hermanos, que son los hijos de Dios a través de la obra redentora del Señor. Y que cada día podamos ver lo que Dios quiere enseñarnos cada día más de Él. Para ser instrumento en sus manos, instrumentos limpios, puros, delante de su presencia. Que el Señor nos ayude. Esto hace de que podamos entender, si alguna persona no entiende esto, cómo es el tema de que Cristo es la cabeza, de qué es la iglesia, podemos explicarle, y si no, simplemente pedirle perdón a Dios por los pecados. Y yo puedo decir una cosa, la gracia de Dios hasta hoy no se ha cortado. La gracia de Dios hasta hoy no se ha cortado. Mañana puede ser tarde. Que el Señor bendiga su palabra, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Bendito sea su nombre. Amén.